Hola, mis amados, mis hermanos, mis amigos, a todos los integrantes de Basileia y a todos aquellos que se han de encontrar con este video, con esta enseñanza, en cualquier momento, en cualquier lugar. Espero que el Señor pueda ministrar sus corazones a través de algo que deseo compartirles y que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Estamos viviendo tiempos muy especiales, no hace falta mucho que entremos en detalle, todos lo sabemos, pero lo cierto es que eso que tiene de especial lo natural y la sociedad de hoy en día, también hace especial la vida de la iglesia, la vida espiritual que nosotros tenemos. Siempre hago hincapié en el hecho de que nosotros debemos leer la generación en la cual trabajamos, porque, bueno, tenemos una comisión de parte de Dios y tenemos que desarrollarla en este tiempo, que por cierto es muy distinto al tiempo de Abraham, al tiempo de Moisés, al tiempo de David, al tiempo de Jesús, al tiempo de la iglesia del primer siglo. Hoy vivimos tiempos especiales, diferentes, no sé si mejores o peores. En ciertos aspectos podemos decir que la ciencia avanzó, que los modos de vida o los medios para vivir nos dan una vida más cómoda o más placentera, que incluso ha alargado la expectativa de vida en las personas. Pero bueno, también vivimos situaciones como la pandemia. También vemos que a medida que avanza la ciencia no avanza la moral, que a medida que tenemos la capacidad como seres humanos de crear una tecnología cada vez superior, que ya no nos asombra, también vemos como en la sociedad la cultura del pensamiento se vuelve vano, y hay pensamientos tan necios, tan limitados. En realidad tendría que haber mayor sabiduría. Es como si para buscar sabiduría tendríamos que volar, al menos humanamente, ¿no? Si hablamos de la sabiduría verdadera, estaríamos hablando de la mente de Cristo. Pero me refiero a la sabiduría de los hombres. Si buscáramos la sabiduría, el pensamiento del hombre, respecto de todos los principios con los cuales podemos desarrollar la vida, tendríamos que retrotraernos a los griegos y andar buscando por ahí pensamientos en los cuales el hombre trataba de ser sensato. Con todo eso también caía en necedad, porque nosotros sabemos que son pensamientos que están en tiniebla, pero al menos buscaban compromisos con la vida, ética, responsabilidad, gestión. Claro, hoy en día muchas de esas cosas carecen de valor o por lo menos se han degradado, y hoy a medida que la ciencia ha avanzado y ha avanzado la tecnología, hemos caído en pensamientos absurdos, pensamientos carentes de valor, principios de vida que distan mucho de principios de vida coherentes, pensando en una familia y en un desarrollo de la sociedad. Es decir, las tinieblas han avanzado. Y cuando avanza la tiniebla, avanza el desconocimiento, la ignorancia. Alguna vez enseñando yo les he dicho que la ignorancia es el resultado de las tinieblas. Y que cuando decimos tiniebla estamos hablando de ignorancia. Porque la luz es todo lo contrario. La luz es el poder conocer, es el poder saber de Dios. Entonces, cuando avanza la tiniebla, avanza la ignorancia de las personas. Claro, esto confunde un poco en el hecho de que, como vemos que el ser humano parece cada vez más inteligente, pensamos que cada vez es más sabio. Y en realidad puede ser inteligente para crear una computadora o poder manejar algunos programas. Pero lo cierto es que no está ocurriendo eso con la vida ni con la interpretación de la vida. Claro, al hecho de que haya avanzado la tiniebla y también haya avanzado la necedad, la vanidad en el pensamiento, también avanzan patrones de comportamiento. No se olvide usted que los pensamientos generan paradigmas, que los paradigmas son patrones de pensamiento y los patrones son los que gobiernan. Patrones de pensamiento generarán patrones de vida. Entonces la gente se empieza a comportar socialmente conforme a los pensamientos que le gobiernan. Y esta generación en la cual vivimos hoy tiene pensamientos bastante especiales, por cierto. La iglesia no puede ignorar eso, porque nosotros somos la luz,
porque tratamos de pensar con la mente de Cristo y porque tenemos que penetrar un sistema que bueno, está enmarcado dentro de esos pensamientos que cada vez son más vanos, cada vez más egoístas, egocéntricos. De hecho, yo en algunas ocasiones he hablado, de hecho tengo una escuela en la cual se llama, o un módulo de la escuela de gobierno espiritual, la cual se llama Gobernando en la Posmodernidad. Y hablo de la posmodernidad, de hecho tengo un libro que se llama justamente así, porque, a ver, la posmodernidad tiene ciertas características, y no quiero entrar a describirlas, pero nació casi como una protesta contra el supuesto fracaso de la modernidad, que estaba cargada de ideologías, de metas, de ideales, que luego se convirtieron en una utopía y que luego la gente empezó a renunciar a ellos creyendo que al final lo mejor es vivir la vida es una sola, sintámonos bien, no vale la pena entregar su vida por ninguna causa, el mañana no importa tanto, importa el vivir hoy, y el ser humano se ha vuelto más egoísta y más egocéntrico, más enfocado en sí mismo, en el hecho de saber que si la vida es una sola tengo que disfrutarla y que nadie me puede impedir que yo la disfrute como quiero disfrutarla. Lo importante es lo que yo quiero y esa es mi libertad. Claro, cualquiera que trata de expresar aún una idea que uno no comparte, porque de pronto basa su vida en las ideas de Dios, es como si atacáramos, ¿no? Cualquiera de esos pensamientos. Y en realidad no es que atacamos, la libertad tendría que ser para todos. Yo quiero pensar como piensa Dios, quiero hacer su voluntad, quiero vivir conforme a los principios de Dios, pero algunos sienten que eso agrede su supuesta libertad. Pero nosotros sabemos que la libertad en realidad es el resultado de la verdad revelada. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por lo tanto, la libertad siempre será proporcional a la verdad que conozcamos. Claro, ¿qué es la verdad? Pilato le preguntó eso a Jesús, ¿no? Y Jesús no le respondió porque él ya había contestado a sus discípulos. En el libro de San Juan capítulo 14 él le dice a Felipe, él le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por lo tanto, la verdad es una persona. La verdad es la sabiduría encarnada, es la palabra viva, es el verbo de Dios, es Cristo. Y nosotros hemos recibido esa verdad. Y eso es lo que nos ha hecho libre. Pero claro, hemos recibido una medida de la verdad que va creciendo. Recuerde usted que la palabra es como una semilla que si se pone en tierra puede llegar a ser un árbol grande. O sea, hay una gestión del crecimiento. Entonces decir que yo he sido libre es como abarcar más de lo que significa la libertad. Libertad siempre será un proceso que es proporcional a esa verdad. Y si yo no conozco toda la verdad, no puedo decir que soy totalmente libre. Entonces eso es lo que nos hace trabajar por medio de la palabra, ¿no? El Espíritu, el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y el poder de la palabra nos van trayendo luz y nos van liberando de la fortaleza, de los argumentos, de las altiveces, de los paradigmas que nosotros mismos levantamos, y eso nos va llevando a madurez. No puede madurar alguien que no es liberado por la palabra. La liberación de la palabra trae madurez. Y recuerde que la iglesia crece por la madurez de los renacidos. Dios nos da vida y Dios nos va impartiendo su palabra para que la vieja naturaleza vaya siendo derribada por medio de edificar conforme a Dios pensamientos nuevos, pensamientos divinos, pensamientos que están basados en la verdad, no en conceptos que alguna vez tomamos porque sí. Yo antes de conocer a Dios me juntaba con mis amigos y nos poníamos a hablar y hablábamos de la vida y hablábamos de la fe, incluso sin estar convertidos al Señor. Nos juntábamos a hablar de cómo sería la muerte, el más allá. Claro, cada uno sacaba sus conclusiones y teníamos un popurrí de pensamientos, una ensalada bastante considerable. Pero el día que uno recibe a Cristo, recibe la verdad. Y la verdad se va revelando. Por eso Proverbios 4 dice que la luz, el camino de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento, va creciendo esa luz hasta que el día es perfecto. Entonces, a medida que vamos conociendo, se nos va revelando Cristo. Las magnitudes de esa revelación nos va dando una mayor libertad, ¿no? Entonces, cuando decimos yo somos libres, no está mal, pero tenemos que ser conscientes que todavía nuestra vida, nuestra alma,
sigue siendo liberada. El alma entra en un proceso de redención. Nuestro espíritu no, es renacido, pero nuestra alma entra en un proceso de redención, que para Cristo fue la obra consumada en la cruz, pero para nosotros es un proceso. ¿Sí? Ese proceso redentivo es lo que nos va liberando de los paradigmas, de la fortaleza, de las altiveces, de las cautividades mentales, ya no tal vez de la cautividad espiritual o del ataque de espíritus inmundos. Se supone que la mayoría de nosotros hemos sido ministrados al respecto. Y debemos tener cuidado. Pablo dice no ignoremos las maquinaciones de las tinieblas. Pero a veces hay tinieblas en el pensamiento, y no es un demonio, sino son pensamientos limitados, equivocados, o producto de la influencia social, de nuestro entorno, de nuestra familia, de la educación, de nuestra casa, de los medios. Recordemos que todo eso está impregnado de tiniebla y de pensamientos que no condicen con la verdad de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado no solo de ir derribando los viejos argumentos, los viejos pensamientos, sino de que lo nuevo que hoy circula no contamine nuestra alma y no contamine nuestra manera de pensar. Ojalá los cristianos, cuando nos convirtiéramos, tuviéramos algo así como la dedicación tiempo completo, ¿no? Como la tenían los discípulos. Fíjese que cuando Jesús escogió a los 12, dejaron todo para seguirlo, es decir, había un discipulado tiempo completo. Nosotros, bueno, apenas si podemos hacer algún discipulado hoy en día vía online, una vez por semana o 2 veces por semana, según el lugar, dar una enseñanza, leer nuestro devocional, pero no tenemos todo ese tiempo. De hecho, a veces hay en la iglesia una reunión los domingos, cuando nos permitían reunirnos, o en aquellos lugares donde todavía se permite o se va activando eso de las reuniones, y hay gente que aún así no va. El único día que tenía dice, no pude ir porque tuve cosas. 1 hora, 2 horas, suponga usted, a la semana, contra 165 horas semanales en las cuales de pronto estuve dedicado, abocado a otra cosa, distraído, y no es que tal vez no tuve mi tiempo para orar o mi tiempo para leer la Biblia, pero hay veces que a la gente se le complica, porque yo los indago cuando charlamos y les pregunto si están orando, si leen la Biblia, y a veces me dicen que no pueden. Incluso esta pandemia que ha hecho que los cristianos tengamos que estar en nuestra casa, no ha sido un tiempo bien aprovechado espiritualmente por muchos. No ha sido un tiempo en donde, me pude abocar y ya que no tengo la posibilidad de salir tanto como salía, de pronto he aprovechado bien el tiempo y he leído esos libros que tenía postergado, he tratado de meterme más en la escritura, de pasar tiempos con el Señor. Y hay gente que no ha aprovechado muy bien esta oportunidad que hemos tenido, ¿no? Porque podemos verlo como una desgracia o como una oportunidad para encontrarnos con ciertas cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y hay algo sobre lo cual yo quiero advertirles a través de este video, a través de este mensaje. Y quisiera que me acompañe a Efesios, si usted tiene una Biblia a mano, y si no, por favor, que me acompañe con atención para poder recibir esta palabra. Efesios capítulo 4, a partir del verso 17, dice el apóstol Pablo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se han entregado a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Yo no quisiera ir a este hecho en el cual, Juan dice que los cristianos no pecan o no practican el pecado. Se supone que no voy a apuntar al hecho de que, usted anda pecando como loco, tenga cuidado. Yo creo que si somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra, sabemos lo que le agrada y lo que no a Dios. El pecado para nosotros es un error. El pecado no es algo voluntario que queremos practicar, sino algo que no pudimos manejar en algún momento, y por eso la gracia nos libra, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si era algo hicimos mal, podemos confesar, porque abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Pero aún así Pablo no le está escribiendo esto al diario La Nación para que salga el domingo por si alguno del gobierno logra leer, para que dejen de corromperse, de robar o de actuar mal. Pablo lo escribe a la iglesia. Entonces está bien enfocarnos un poco en lo que Pablo está diciendo para evaluar nuestras vidas también. No llevada tal vez a este extremo en que cometer con avidez toda clase de impureza, pero enfoquémonos que Pablo está advirtiendo sobre el espíritu del siglo. Pablo está de su momento, ¿no? de la sociedad. Pablo está diciéndole, tengan cuidado, ¿no? Ya no anden como andaban los gentiles. Recuerdan que Pablo fue apóstol más que nada enfocado a los gentiles, ¿verdad? Es decir, gentil era todo aquel que no era judío, que de pronto estaba bajo una cultura pagana o bajo una cultura o con pocos cuidados sociales. Bueno, había de todo en esa época, al igual que hoy en día. Entonces Pablo dice, ya se convirtieron, ya no tienen que andar como andaban antes. Supone que ahora tienen que dar frutos de justicia, ahora caminan con Dios, son ciudadanos del reino, nuestra ciudadanía es celestial, somos embajadores de Cristo, lo representamos en la tierra, pero ya no somos de acá. O sea, Jesús oró en Juan 17, dijo, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo, pero no te pido que los quites. O sea, la idea no es enajenarnos, ni irnos arriba de una nube, ni hacernos los hipercelestiales, sino seguir viviendo como vivió Jesús cuando estuvo en la tierra. Fue normal, tuvo amigos, fue a casamientos, estuvo en reuniones, habló con la gente, no se enajenó de nadie. Por el contrario, le llamaron amigo de pecadores, pero nunca pecó. Él era especial, tenía sus tiempos para con el Padre, manifestaba el reino a través de su vida. Se nos dio un claro testimonio de alguien comprometido con los seres humanos, comprometido con la necesidad de la gente, que tenía tiempo, porque realmente en 3 años hizo cosas extraordinarias, en 3 años de ministerio, y Juan llega a decir que si se escribieran los libros, sus libros, de todas las cosas que hizo, los libros no entrarían en el mundo. Puede parecer una exageración, pero Juan hablaba del Cristo, y como si el Cristo es preexistente, verdaderamente no deben entrar los libros en el mundo si se escribieran sobre él. Lo cierto es que cuántos miles de libros hay igual que hablan de las obras de Jesús. De hecho, muchos de estos libros que tengo detrás mío hablan justamente de las obras de Jesús. Entonces, tanto hay para hablar, sí, porque estuvo totalmente involucrado, porque no nació para subirse a una nube y bajar los domingos, darse a conocer a través de un mensaje y salir por la puerta de atrás y volver a su nube. No, se involucró con la gente, Y Pablo advierte de algo. Entonces, a ver, si tenemos que mirar un ejemplo de cómo vivir, es Cristo. Punto. O sea, también lo son los discípulos, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, perfecto. Pero todo se deriva de lo mismo, Él. ¿Sí? Él nos mostró el camino, nos mostró cómo se hace, y Él dijo que debíamos permanecer en Él, que si permanecíamos en Él íbamos a dar frutos, que sin Él nada podíamos hacer, y que por esos frutos seríamos conocidos. Entonces, Él es la vid verdadera, nos llama a vivir su vida. Por eso nos da su mente, por eso nos da su sabiduría, nos da su espíritu, sus dones, sus talentos, sus capacidades, su llamado, todo nos otorga para que nosotros podamos desarrollar su voluntad aquí en la tierra. Ahora bien, Pablo dice algo que en esto sí quiero enfocarme, porque tiene que ver con este tiempo de manera muy especial. Él dice que las personas que no conocen a Dios andan en la vanidad de su mente. Vanidad significa, vano significa inútil, ¿sí? Algo vano, pensamientos inútiles, andan enroscados con las cosas que a la sociedad le importa y que no tienen nada que ver con el reino ni con las cosas de Dios porque no lo conocen. Todo el que conoció o los que conocimos al Señor más de grande también anduvimos en la vanidad de nuestra mente. De hecho, Pablo también dice en la carta a los romanos que éramos enemigos en nuestra mente, directamente, enemigos de Dios en nuestra manera de pensar. Andamos en pensamientos vanos. Y él dice, no anden como los gentiles, ellos andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en el entendimiento, es decir, hay tiniebla en su entendimiento, no entienden porque están en tiniebla. Y eso, a ver, eso hace temblar el mundo. Yo a veces les he mencionado el Salmo 85.2 porque plantea
que el mundo o la sociedad, y creo que ese versículo es tan vigente hoy en día, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Ahí está el pensamiento que Pablo dice que la sociedad tiene. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y esto es lo que está ocurriendo. La sociedad tiembla, los mercados tiemblan, las situaciones tiemblan, y cuando tiemblan las bases se puede caer todo el edificio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiemblan las bases de esta sociedad? Porque no saben, porque no entienden, porque andan en tinieblas. Y Pablo dice, no anden como ellos, porque ustedes habrán recibido la luz, y la palabra es la lámpara para nuestros pies, y el Espíritu alumbra nuestro ser. Ya no tenemos excusa ahora, pero ya no andemos como andábamos antes o como andan las personas sin Dios. Y él dice que por ese entenebrecimiento, por esa tiniebla, por esa dureza de corazón que dice Pablo que tenía, han llegado a ser insensibles. Acá es donde yo quisiera enfocarme en esta palabra insensible. La palabra insensible en el griego es la palabra apalgeo, que significa privación de sentir dolor, y la palabra deriva de un término que todos conocemos, que lo vinculamos con la medicina, y es la palabra analgésico, ¿no? Cuando alguien tiene un dolor, se toma un analgésico para no sentir, ¿no? Los dolores, por cierto, no nos gustan, son una alarma del cuerpo para decirnos que algo está mal, pero después que la alarma sonó, lo primero que tratamos de hacer es apagarla. Entonces nos duele la cabeza, tomamos un analgésico, nos duele la muela, tomamos un analgésico, nos duelen los músculos, tomamos un analgésico, de los cuales hoy en día basta con prender la televisión un rato y seguramente va a encontrar alguna propaganda. Es decir, hoy es todo un negocio la medicina, ¿no es cierto? Es todo un negocio la farmacología y los laboratorios y bueno, y hay muchos analgésicos. Claro, todos los recibimos bien a un analgésico porque bueno, te libra de un dolor. Te hace que no sientas, te hace insensible a ese problema. El problema está. No es que un analgésico resuelve el problema de fondo. Un analgésico resuelve el dolor, pero no resuelve el problema. Si yo tengo una carie en una muela y me tomo un analgésico, puede que me calme el dolor, no me sana la carie sigue estando. Entonces voy a tener que ir al dentista y sacarme la muela o arreglarme esa carie si todavía tiene chance de ser arreglada, pero el analgésico no lo resolvió, ¿verdad? Entonces si nosotros anduviéramos tratando de resolver los problemas con analgésicos, andaríamos dopados, adormecidos a los dolores, pero no estaríamos resolviendo el problema de fondo. Y eso es lo que pasa en la sociedad. O sea, el analgésico no resuelve el problema, hace a la gente insensible. Y hoy esa insensibilidad la vemos por todos lados y nos acostumbramos a convivir con ciertas injusticias de manera tal que nos volvemos insensibles a esa porque la vemos todos los días. Es decir, las personas que reciben un dolor en su cuerpo por primera vez, un dolor, me está doliendo, uno empieza, ¿qué pasó? Me está doliendo por algo que... Ahora, las personas que sufren dolores crónicos, que lo tienen durante mucho tiempo, se acostumbran a convivir con eso, no les queda otra, y llega un momento que, bueno, no es nada extraño, siempre me duele, ¿no? Y viene el analgésico y hará su tratamiento, lo que fuera. La sociedad de hoy nos presenta un montón de situaciones que son muy duras, por cierto, que tendrían que conmovernos, pero como la vemos todos los días, ya no nos producen ese mismo dolor. Yo creo que una persona que ve morir a otra le produce un gran trauma. Es muy duro, es muy feo, te causa un dolor terrible. Yo he estado en situaciones, he estado en accidentes, por ejemplo, grandes, donde he visto más de una decena de personas muertas en el lugar, recién muertas. Es verla y al poco rato llorar, quebrantarse, decir tengo que asumir esto. Es duro verlo, no es fácil quitarse esas imágenes de su cabeza.
Es todo muy traumático. Pero si una persona estuviera en una guerra, eso que vio el primer día, la guerra continúa y se haría parte de su costumbre. Es decir, me gusta la historia y me gustan mucho los documentales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, hay algunos en Netflix, hay algunos que los pasan en los canales Discovery y todo ese tipo de canales que pasan documentales. Y son los canales que más busco y me gusta. Cuando hay algo, me engancho. De hecho, en mi computadora tengo colecciones de esos videos de la Segunda Guerra Mundial. Me interesa. Pero también me parecen tremendas algunas de las imágenes que vemos de la guerra, de la muerte, de los campos de concentración, de lo que llegaba a ser para personas que, conviviendo con eso, perdían la sensibilidad. Es decir, hace poco miraba uno de esos documentales donde decía de qué manera los alemanes mataban a los judíos en cantidad, en fosas comunes, y les empezaban a disparar. Claro, era monótono y continuo, estaban todo el día. Y eso era tan traumático ya para los soldados, o sea, algunos se acostumbraban, otros terminaban mal de la cabeza, y entonces dijeron, no, tenemos que inventar un método para matar mucha gente junta sin que tengamos que estar gastando tanta bala. O sea, es muy terrible pensar en algo así, ¿no? Pensar que eran tantas las muertes que dijeron, estamos gastando mucha bala, tenemos que buscar algo, de qué manera. De hecho, cuando había una mamá con un chiquito, les hacían poner las cabecitas juntas para por lo menos gastar una bala sola en las dos personas. Es algo tan tremendo, el solo hecho de decirlo. Yo pude ver imágenes y son conmovedoras, pero esas personas que llevaban adelante esa tarea estaban todo el día haciendo eso. No había sensibilidad. Uno mira esa imagen y dice, no puedo creer que estas personas tuvieran tanta insensibilidad para tratar a otras personas como si fueran nada, como si fueran ganado, ¿no? Que de hecho también hay todo un tema, incluso hasta para con eso. Es decir, yo he visto matar a algunos animales y me parece algo horrible, me parece... A ver, prefiero verlo en una carnicería, si yo sé que los vegetarianos o los veganos van a saltar con esto, pero yo no tengo problema con la carne, pero no me gusta ver la matanza de animales, ¿no? Y mucho menos cuando eso se hace de manera despiadada o salvaje. Me parece terrible, terrible. Ahora la persona que trabaja en un matadero se acostumbra y está todo el día con el martillo, ¡pum!, o haciendo lo que tenga que hacer. Porque se pierde la sensibilidad. Y nosotros tenemos esas imágenes a cualquier hora de la tarde y en cualquier canal. Pero claro, si eso no me cae bien porque estoy tomando un mate, comiendo una galletita y no me cae bien, cambio de canal y tengo un concurso de cocina para ver cómo se fabrica un pastel, ¿no? Y si me aburre un poco, cambio de canal y hay un canal de modas que te habla de ropa, pero si no te gusta, tenés uno deportivo. Entonces podés ver un partido de fútbol o automovilismo o boxeo. A ver, ¿con qué me puedo entretener? ¿No? ¿Qué es lo que me gusta? Mira, ahí podemos mirar una competencia de cómo forjar un cuchillo o de los animales que están en... O sea, tengo de todo. En televisión usted cambia el canal y tiene de todo, tiene noticias, de hecho tiene noticias oficialistas y opositoras, así que puede mirar las que le gusten o las que no les gusten tanto. Si quiere le mienten un rato y si no quiere, bueno, no le mentirán tanto. O sea, todo depende. Tenemos para todos los gustos, ¿no? Y el gusto del consumidor, dirían los vendedores. Pero eso no es inocente, porque eso no solo está metido en nuestra casa, sino que además nos hace pensar y vemos continuamente los robos y vemos las cámaras que captan muertes. Entonces hace poco vimos al policía que lo matan de una puñalada y pasaron esa imagen 787.000 veces en todos los canales. ¿Quién no vio cómo apuñalaron al policía? O sea, hace unos años atrás ver que apuñalaban a alguien era una excepción. O sea, muy pocas personas en una situación muy especial justo vieron
una persona cuando era apuñalada por otra. Hoy, como hay cámaras por todos lados, todo el mundo anda con su celular y todas las cámaras de seguridad en la calle, entonces tenemos imágenes de todo tipo y de cosas que antes no veíamos. Entonces, ¿cuántas veces se pasó eso? Miles, miles, miles. Y perdemos la sensibilidad. Estamos en casa comiendo, están los chicos comiendo y están apuñalando a una persona. Y bueno, ¿y qué cree que haga? Está. Y al otro día comemos mirando el velorio y escuchando a la esposa cómo llora porque perdió a su marido. Pero bueno, cambiamos de canal y está viniendo Messi para jugar en Argentina. Cambiamos de canal y los Lakers ganaron en Estados Unidos. Y cambiamos de canal y está la campaña entre Donald Trump y... A ver, tenemos un popurrí de imágenes y de cosas y de pensamientos en nuestra cabeza que se mezclan y esta sociedad se ha vuelto insensible. Es decir, cuando pasan las tomas en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que son las que más se enfocan, pero hay muchos lugares en el país donde hay gente que está viviendo en esa condición, más allá de lo irregular, más allá del quebranto de la ley, más allá de que no tendría que ser así, o sea, miremos por un ratito la situación de esas personas. Matrimonios, porque usted dice, pues es un negocio, son unos vivos. Algunos no. Hay de esos vivos. Hay algunos que han usurpado casas, terrenos y que no tienen necesidad, negocian con eso. Si usted me pregunta, el terreno no tiene que, si es propiedad privada, no tiene que ser tocado por nadie, es un delito. El delito no habría que permitirlo. Lo que pasa es que hay una contraparte. Por un lado, el delito, queremos que haya justicia y por el otro lado algunas cosas hemos vista gorda. Entonces cualquiera te corta una calle, cualquiera te toma un terreno y nadie dice nada. Pero si yo me paso un semáforo en rojo o de pronto estacioné mal, te quieren cargar el auto, te cobran una multa. O sea, por un lado viene el querer hacer cumplir la ley y por el otro lado no se cumple cuando no se quiere. Pero más allá de todo eso, que también hace a una mentalidad en la sociedad, porque cuando vos tenés gente que en el gobierno no le cierra su blanco, es decir, no pueden probar de dónde sacaron tantos recursos, no necesitan un juicio para probar que han robado, ¿no? Pues si usted me ve mañana que tengo 10 millones de dólares y ¿pero dónde lo sacó el negrito este? No, me los trajo el Espíritu Santo. Bueno, algo hice mal, o sea, no necesito un juicio oral para eso, es evidente, ¿no? No puedo explicar de dónde. Pero bueno, todo eso no se define y por otro lado sí se quiere definir un pequeño delito. Entonces tendría que ser, está mal el que se define un pequeño delito, no, está bien que paguen los del pequeño delito, pero que paguen todo, que haya verdadera justicia, y no lo hay. Entonces, claro, la gente también se vuelve insensible ante eso. ¿Por qué me va a cobrar a mí si no le cobraste a este? ¿Por qué tengo que hacer cola yo si este no hizo? ¿Por qué tengo que pagar yo si este no paga? O sea, cuando se le están condenando deudas a personas que de pronto, no sé, tienen 1.000 millones de deudas impositivas y el gobierno se las perdona y vienen a mí, me intiman porque no pagué 2 patentes, vivimos en una sociedad con un alto grado de injusticia. Y no estoy hablando de un gobierno, de otro gobierno, hablo de la sociedad de hoy. Hay tanta injusticia que la gente se vuelve insensible. A ver, si no le cobraste a él, yo a mí tampoco. Si este sacó provecho, yo también. Si este pidió el IFE y no tenía por qué, porque tiene 2 trabajos, y bueno, yo también lo pido. Y bueno, ¿y por qué no hacer figurar y pedimos otro? Y a ver, la truchada. Porque la sociedad es trucha, entonces todo el mundo va a ser todo trucho. Si los que gobiernan son truchos, seremos todos truchos. Como un hijo que se cría en una calle con un padre boca sucia y corrupto, y el hijo va a salir igual. Por lo menos hasta que pueda tener un tipo de elección y ojalá la providencia de su sabiduría le permita salir de eso, cosa que también es posible. Pero lo contrario quedará atrapado con una red de pensamientos ingratos, injustos, pero sociales. Y vivimos en esa injusticia. Entonces nos volvemos insensibles a lo que está mal y hace poco agarraron a una mujer en un supermercado llena de latas que se las estaba robando. Cuando la descubren y le hacen sacar todo y empezaron a caer todas las latas que tenía guardadas, que se estaba guardando no sé cuántas latas de atún, empiezan a caer todas y si ella se empieza a quejar, no vengo más, decía, no vengo más porque me trataron, o sea,
A ver, el ofendido era el ladrón. O sea, ¿cómo me están tratando así? A mí, ¿cómo me van a tratar así? No vengo más acá. Como si no vengo más a robarte acá. Me voy a robar a otro lado. O sea, es tan absurdo el pensamiento en la sociedad de hoy en día que cualquiera trata de explicar lo que no se puede explicar. Eh, a ver, yo no sé si usted ha visto los videos cuando filman a las personas que los detienen para hacerle el test de alcoholemia. Le puede pasar a cualquiera, en algunos casos, capaz que no sé, estuvo en la casa de un familiar o de un amigo, se tomó una copita de vino, justo lo engancharon. Y hay personas que andan alcoholizadas, mal. Pero ni uno ni otro, o sea, yo entiendo si, bueno, sí, fue justo, está bien, pero hay cada explicación tan absurda para tratar de explicar lo inexplicable que uno se divierte como si fuera un programa cómico. Dice, no, no puede gente profesional en algunos casos dar las explicaciones que dan, porque son absurdas, porque tratamos de justificar lo injustificable, tratamos de, tratamos de mostrar que el equivocado es el otro. Esa es la sociedad en la que vivimos. Yo no estoy cuestionando gente, le estoy mostrando cuál es el pensamiento que nos rodea y necesito mostrárselo porque esto penetra la iglesia. O sea, la insensibilidad de la justicia y la injusticia, la insensibilidad del dolor y el no dolor penetra la iglesia. Porque nos volvemos insensibles como la sociedad. Entonces decimos, qué mal, mira las tomas, ¿viste la cantidad de cuadras que tomaron? Ahora, cuando le hacen un reportaje a esas familias que viven ahí, uno dice, por Dios, veía unas mamás con sus nenitas tratando de hacerlas dormir y decía, no, ella no se da cuenta, es muy chiquita, no se da cuenta de lo que estamos viviendo. La señora lloraba y decía, pero no tenemos para comer. Y las paredes eran de madera, por supuesto, y de nylon, ese nylon negro que volaba así, entraba un frío y estaba haciendo un fuego para calentar una pava toda ahumada para poder tomar un mate cocido y darle eso a su hijo porque no tenía otra cosa. Ahora, vos cambiás de canal y cuando cambié de canal estaban hablando de cuánto sale alquilar una casa para el verano y hablaban de $9.000. ¿Y cómo la querés? ¿Con pileta, sin pileta, con quincho? ¿Cuánto sale en Uruguay, Punta del Este? A ver, yo sé que hay gente que tiene dinero y sé que hay gente que viaja y que se puede gastar $9.000 en una semana. No tengo problema con eso, está bien que cada uno se gaste su dinero como quiere. Solo estoy hablando de la insensibilidad que te genera esa mezcla. Ay, qué tremendo como vive esta gente, no, cambia. Entonces vemos en Punta del Este cuánto sale una semana, una casa con pileta y cuántos miles de dólares. No importa que no vayamos, pero es un poco más entretenido de ver. Y ahí estamos, entre eso y la vanidad de la discusión que hubo en el Cantando entre Nacha Guevara y no sé quién, entre otro de los programas que se juntan los panelistas a hablar y discutieron porque parece que le sacó el chisme, que le sacaron una foto que la descubrieron. A ver, vivimos, esto sí que es la Biblia y el calefón, como diría ese viejo programa ¿verdad? O sea, es la Biblia y vivimos en el cambalache, vivimos entre pensamientos tan opuestos, entre conceptos tan fáciles, tan difíciles, perdón, de reconciliar. Cuando escuchamos en el gobierno a gente oficialista u opositores hablar cosas tan tremendamente opuestas que parecemos sordos hablando con ciegos y con mudos, es una cosa, una mezcla como los monitos, ¿verdad? O sea, no, hay tanta diversidad que uno en un ratito puede escuchar qué bueno que esto que estamos haciendo, cambia de canal y dice lo peor que pudieron hacer. Terrible lo que están haciendo, esto atenta contra la democracia. Cambia de canal y dice, sí, porque no hacerlo es atentar contra la democracia. Entonces pónganse de acuerdo, muchachos. O sea, no pueden personas que estudiaron en la universidad, que se supone que están diciendo la verdad, tener verdades tan opuestas, no un poco, tan opuestas, blanco y negro, es lo mismo. Es decir, uno dice blanco, el otro dice negro y están hablando de lo mismo. No hay unas pequeñas diferencias, no, hay absolutos. Por eso tenemos la grieta, por eso no sabemos pensar. Si es de acá es malo, si es de acá es bueno. No. A ver, el analgésico te pone bobo porque dejas de sentir realmente lo que está ocurriendo.
Entonces, yo no tengo problema, le vuelvo a repetir, ni con los políticos, ni con... pero cuando un gobernante en una campaña dice, si necesitan hacérmelo saber, hagan una protesta, griten y yo los voy a escuchar. Y después cuando esa persona saca una bandera y grita y dice, por favor, no hagan esto, nazis. Pues sí, quieren atentar, quieren golpe de Estado. A ver, vivimos en un país, es incomprensible que Argentina esté como está. Y es incomprensible que pasen las cosas que están pasando en la sociedad. Y duele, amado, duele vivir así. Duele la Biblia y el calefón. Duele el analgésico que algunos se toman para hablar de vanidades cuando cambias de canal y hay gente que se le está quemando la casa. Y hay otros que viven como peor que un animal y una mascota y no tienen para comer. Es decir, se están muriendo de hambre y al lado hay una mesa donde enseñan a cocinar y usted ve que gastan y gastan. Y está bien, este programa no le va a resolver el hambre a todos, pero vivimos con una insensibilidad. Vivimos tan anestesiados que se vuelve normal y común lo que tendría que doler. Ahora alguien dice, bueno, pero al dolor de alguna manera hay que aplacarlo, hay que seguir adelante. Está bien, pero creo que nos mentimos tanto y esto entra a la iglesia porque, a ver, lo que Pablo está planteando es que cuando llegamos al Señor y nos convertimos, recibimos un corazón nuevo, una mente nueva, una vida diferente y ahora sí debemos conmovernos, ahora sí podemos tener misericordia. O sea, Pablo en la misma carta a los Efesios, en el mismo capítulo, en el verso 20, él dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ya, a ver, si has aprendido algo, por lo menos Cristo no era la insensibilidad, la falta de misericordia. Él se conmovía de la necesidad de la gente, sea la mujer que le toca el manto, sea el endemoniado, el hijo que se le había muerto a la viuda de Naúm, o sea, su amigo Lázaro, los endemoniados, los leprosos. Hay tanta necesidad, en la época de Jesús había tanta necesidad que los rodeaba la gente, dice que caían sobre él y él no tenía ni dónde recostar su cabeza tratando de suplir la necesidad de las personas. Hoy podemos encapsularnos a todo eso y seguir adelante ensimismado con nuestras propias cosas, con nuestro propio proyecto, con nuestro propio megatemplo, con nuestras propias cosas y de pronto no nos damos cuenta de la necesidad que hay en el mundo. Pablo le dice, vosotros no habéis aprendido así, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, Jesús te plantea la verdad y ellos tienen la mente entenebrecida. Entonces cuando uno ve las publicaciones de un cristiano en las redes sociales, e insisto siempre con esto, y uno ve que los comentarios son los mismos comentarios vanos y la misma pensamiento que todo el mundo, uno dice, esas personas que no viven en una nube, que no están encerradas en una cueva y salen para ir al culto el domingo, sino que están inmersos en la sociedad, es lógico que sean empapados con todos estos pensamientos. El problema es que cuando venimos al Señor, venimos anestesiados. Entonces, se está muriendo la gente. ¿Cuántos murieron hoy? Fíjese lo que es hoy en día el noticiero. Es un reporte de muertos constante. Que llega un momento que uno pierde. Parece que murieron 500. Parece que no. El otro canal dijo 650. Y ahora parece que aparecieron 3.500 que no estaban registrados y parece que también murieron. O sea, a ver, es mucha gente. Pero, a ver, un avión de pasajeros podrá llevar 200 personas, cuando se cae es una catástrofe, todos los canales. Ahora pueden aparecer 3.500 muertos y parece que no lo habían registrado. Es más, ya llegamos al grado en donde están entregando los cadáveres equivocados, ¿no? Entonces al hombre le entregaron el cadáver a una mujer y se le había muerto el padre y el padre lo fueron a buscar y parece que lo habían cremado. Ahora, o sea, vivimos en eso que se comparte en el noticiero y que le está ocurriendo a la gente. Y eso no es inocente, porque o me anestesio o convivo con el dolor. Entonces, para que no me duela, mejor me tomo un analgésico. El problema es cuando el dolor es en el alma y te tomás un analgésico, te dormís, no resolvés el problema,
pero no sentís dolor. Entonces, como yo no puedo resolver los problemas políticos, no puedo resolver la corrupción, no puedo resolver lo de las tomas, no puedo resolver la injusticia ni los incendios en algunas provincias, me tomo un analgésico para el alma y gloria a Dios. Vamos a predicar, hermano, y vamos a compartir una linda reunión. Está bien, o sea, tengo que seguir con mi vida. Pero a ver, tratemos de latir con el corazón de Cristo, tratemos de pensar con la mente del Señor, porque algunos no solo se anestesian a tal grado que ya no les pesa, ni siquiera si tienen un compañero de trabajo que no está convertido y sabe que si se muere se va al infierno, pero no les pesa tampoco. O sea, no digo, a ver, antes la iglesia podía salir con un megáfono en la esquina, hoy tal vez tenemos que ejercer otro tipo de evangelismo, pero no podemos callarnos. No podemos ser indolentes ante lo que ocurre. No podemos sino mostrar los frutos y el Espíritu de Cristo que opera en nosotros. No podemos sino, si tenemos un don, tratar de darlo. Es decir, yo puedo estar 10 horas en mi oficina, tal vez no estoy 10 horas casa por casa tratando de ver cómo ayudo y soy el buen samaritano. No, yo creo que tengo dones que Dios me ha dado y la mejor manera de contribuir con el cuerpo de Cristo y con la sociedad, entregar mis dones y darlo, con responsabilidad, estudiando, escribiendo, grabando, haciendo algo para entregar lo que por gracia he recibido. Por gracia recibí, por gracia da. Tal vez un empresario recibió recursos y bueno, tendrá la posibilidad de dar perdón, recursos de otra manera, de ayudar de otra manera a las personas. Todo, cada cual con su don. Si una persona tiene un don de sanidad, bueno, ¿para qué va a andar repartiendo dinero? Vaya y ore por los enfermos. Es decir, cada uno dé, pero tenemos que dar porque tenemos a Cristo encapsulado en nosotros. Es decir, la iglesia es Cristo. La iglesia tiene los dones, los talentos, las capacidades, el amor, la sanidad, la liberación, el consuelo. Cristo, el Espíritu, el Consolador es el Espíritu Santo. Si nosotros no podemos consolar al sistema, van a seguir tomando analgésicos. Y si yo me tomo un analgésico, ¿cómo voy a sentir la sensibilidad? ¿Cómo me voy a compadecer de alguien si estoy anestesiado? Si lo veo todos los días, si eso pasa cada rato. Mataron otro más, mira, ¿cuántos van hoy? A ver, esa puede ser la realidad, pero cuidado, iglesia preciosa. Cuidado, no nos anestesiemos, porque la persona que está adormecida no se da cuenta. Yo no sé si usted ha ido al dentista y le han puesto algún analgésico y le duermen la boca, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces se te empieza a caer el labio, no lo podés manejar, o te mordés la lengua, tenés que tener cuidado de no morderte la lengua. Algunos tendrían que mordérsela, por cierto. Nada, es un chiste. Si se desmaya por el veneno, diría mi esposa, entonces es porque tenía un riesgo. Pero si no, es como que uno, ni siquiera la boca que es tuya, te mirás en el espejo y no te ríes, ¿y por qué estoy torciendo la boca? Y no sé, porque no tendría por qué torcerla, pero no la podés manejar. Es decir, pero ¿y por qué ocurre? Porque está anestesiada, está insensible. Entonces me pellizco, no la siento, me muerdo y me lastimé y no lo sentí, porque está adormecida. A ver, somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros nos dejamos anestesiar por los venenos de esta sociedad, amado, quiero decirle que no vamos a poder ser efectivos. Jesús enseñó algo en Mateo 25, verso 34, dice: entonces el rey dirá lo de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En otras palabras, mi amado, y quiero concluir con esto, cuando nosotros hacemos algo, nos dejamos usar por Dios, dejamos que la unción del Espíritu Santo a través de nosotros fluya y llegue
a la necesidad de una persona, porque no estoy anestesiado, porque puedo ayudar en lo que puedo ayudar. Yo tal vez no puedo hacer todo, tal vez no tengo todo, tal vez no... A ver, quisiera, pero no soy Superman, o Batman, mejor dicho, que no tiene poderes sobrenaturales, pero Batman por lo menos tiene plata, ¿no? Ese es su poder. Entonces, hará algo, será el justiciero de la sociedad. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de manifestar a Cristo. Estoy hablando de que no nos hagamos insensibles. Hay pastores con los que yo estoy hablando y me dicen, tengo gente en la iglesia que desde que empezó la pandemia se han desconectado. Entonces, no te mandan ni siquiera una ofrenda, sabiendo que tenemos que seguir cubriendo los gastos, que no es que me quiero enriquecer ni cambiar el auto, tenemos que seguir cubriendo los gastos, algunos pagan un alquiler muy grande, hay compromisos, hay gente que, no, por ahora no voy, como no voy, no me piden, como no me piden, no hago. Ahora un día lo bautizaron, un día se metió en el agua y dijo, muero, dejo al mundo y sigo a Cristo. Y después se desconectaron y hay gente que le llevas la enseñanza por un medio como este, se la pone en el living de su casa, ay, no tuve tiempo, pastor, después yo la miro en algún momento. En algún momento. Y sé de casos de personas que miran, no mirando. Amado, a veces me conecto por Zoom o me conecto por un Facebook Live y yo veo a las personas, a veces, sobre todo en el Zoom, ¿no? Que uno ve las camaritas de las personas y uno ve cuando a veces están hablando entre ellos y... A ver, a mí no me lo hacen eso en un auditorio, porque si dos personas se ponen a hablar, ya me ha pasado. Le digo, hermano, si tiene algo que decir, cuéntemelo, porque si no, preste atención que yo no estoy pintado acá, vine a hablarle una palabra. O sea, tenga el respeto de escucharme. No porque le hizo un comentario, sino porque hay gente que va a conversar. O sea, le falta la medialuna y el mate, pero con el Zoom tienen la medialuna y el mate, se levantan al baño, vienen, charlan, hablan, miran el teléfono y están mirando... Y yo lo estoy mirando. Y yo no tengo problema, porque, a ver, no es que no me prestan atención, no. Es el compromiso. Es no ser insensible, no estoy escuchando. O sea, hay gente que ni siquiera se conectó. Como hay gente que ni siquiera fue a la reunión, si se pueden reunir. Como hay gente que ni siquiera te mandó una ofrenda sabiendo que hay compromiso y que el reino tiene que seguir avanzando. O sea, hay gente que está en otro canal, se anestesió, o sea, no nos estamos pudiendo reunir. Así que me desconecto y voy a ver si en algún momento la iglesia empezaré de nuevo. A ver, no nos podemos desconectar de la vida de Cristo, ni de la vida de la iglesia, ni de los compromisos que tenemos, ni de estar en la comunión y ser empapados por una palabra y por un espíritu que nos dirija, nos guíe y nos haga fructificar. Necesitamos manifestar al mundo lo que somos en Cristo Jesús, porque el mundo está necesitado y nosotros somos la luz del mundo. Entonces, es fácil sentarnos a decir lo mal que está todo sin hacer nada. Pero eso es porque, bueno, tendremos el mismo analgésico que todo el mundo. Ahora, si nosotros despertamos, aunque nos duela, lo que yo le comento, se lo comento porque me duelen las situaciones. No se lo comento porque busqué para un lindo mensaje. No, porque me duele la vanidad, me duele el dolor de alguien a quien tal vez no puedo ayudar, de gente que yo lo he visto en la iglesia, les he enseñado, por ejemplo, sobre finanzas. Yo no le pido cosas materiales a Dios porque a mí esas cosas no me interesan. Claro, le tendría que interesar, porque si usted ve a una persona que te está diciendo con su nena que no tiene para comer, bueno, pero ellos están en Buenos Aires, yo le puedo asegurar que a pocas cuadras de su casa debe haber alguien que está en esa condición. Y quiero decirle que hay cosas que se van a poner peor en esta sociedad. Y si a un cristiano le ocurre lo mismo, no es por estar en el sistema, es porque no escuchó lo que se enseñó. Porque Dios nos ha enseñado cómo vivir en la bendición del reino para que no nos ocurra lo mismo que le ocurre a todas las personas. Para que no estemos anestesiados como ellos, insensibles como ellos, ni afectados por lo mismo, ni temerosos por lo mismo. A ver, llueve para todos, pero nosotros tenemos cobertura. Entonces se entiende que si aprendimos finanzas de reino y los principios que nos enseñaban y si entendimos sobre la bendición y sobre la gracia, hoy tendremos la paz de saber que Dios está con nosotros y que no nos va a ocurrir lo mismo que va a ocurrir afuera. ¿Ve? ¿Por qué? Porque afuera viene una mayor oscuridad todavía. Estamos en los primeros situaciones, los primeros resultados, si se quiere, de esta pandemia que vienen con retraso los resultados. Los resultados no son solo las muertes.
Los resultados es todo lo que trae aparejado eso, el encierro, la gente mayor, los chicos que no van a la escuela, las finanzas, los desempleados, las empresas que cerraron. Hay gente que tiene recursos para cerrar su empresa y quedarse quietito, pero hay gente que trabajaba día a día, comía con la changa de hoy, no tiene changa, no tiene comida. A ver, amados, esto es grave lo que está ocurriendo, y no digo esto para que nos alarmemos, no, es para que no seamos insensibles. Te duele, nos tiene que doler. Como le dolió a Cristo ver a un enfermo y se detenía en medio de todo eso y iba y a ver, un leproso era una persona que no solo no lo tocaban, lo apedreaban. La sociedad se había vuelto insensible a los leprosos, porque los leprosos eran despreciados y punto. Por eso los metían en un leprosario. No iba a verlo ni la familia. Y si se acercaba un leproso, los hacían vestir de arpillera con una campana colgada en el cuello, para que cuando ellos caminaran así, todos tapados, todos vayan anunciándose: viene el leproso, viene el leproso. Entonces todos le roían y le tiraban piedras y los hacían irse porque nadie quería contagiarse. ¿Ve? Entonces, ese es el insensible. Hoy incluso hay médicos que, por ser médicos y trabajar en una clínica, en un hospital, ayudando a las personas a que no se mueran, les hacen escraches en su edificio, los tratan, les hacen desprecio, no te acerques. Vivimos en una sociedad, amado, tremenda. Jesús veía a un leproso y se acercaba, y no solo se acercaba, sino que le hablaba, y no solo le hablaba, sino que lo tocaba. ¿Quién toca a un leproso? A ver, dígamelo, ¿quién toca a un leproso? Porque Jesús no solo te devolvía la sanidad, te devolvía la honra, amado. Que un leproso, después de haber perdido todo, porque un leproso podía hacer un tipo de trabajo, pero perdía el trabajo, perdía la familia, el matrimonio, los hijos, la casa, todo. Y terminaba sin nada en un leprosario. Y se encontraba con Jesús. Y no solo no lo ignoró, sino que caminó hacia él. No solo caminó hacia él, sino que le habló. Nadie le hablaba. Y no solo le habló, sino que la palabra dice que lo tocó. Y le devolvió la honra. Se conmovió por él, tuvo misericordia. No fue indolente. No fue, bueno, leproso hay en todos lados, hermano. Corramos, muchachos, a ver los 12, vení, Pedrín, vamos, no, porque se viene el leproso. No, Jesús, si hay una cosa que le advirtió a sus discípulos, es: tengan cuidado de la levadura de los fariseos, o sea, cuidado con los religiosos, no te contagies con ellos, huí. Pero si hay un leproso, acércate y sanalo. Vayan por las casas, si hay enfermos, sánenlos, si hay cautivos, libérenlos, díganle que el reino de los cielos ha llegado. Vayan donde hay necesidad, y si te rechazan, no te preocupes, sacudí tus pies y andate de ese lugar, porque no sos bienvenido, pero vayamos porque hay mucha necesidad. No nos quedemos todos juntos, a ver, porque está todo junto acá. Vamos de dos en dos, vayan a distintas aldeas, vayan a distintas ciudades, vayan, prediquen el evangelio, digan que el reino ha llegado. No sean insensibles, porque siempre que lo hagan, a alguien que lo hagan, en algún lugar, una oración, una palabra, un don entregado a la gente en un tiempo de necesidad, va a ser que la recompensa de Dios venga sobre nuestra vida también. Y cuando lo hacemos, a Dios lo hacemos, porque lo estamos haciendo al prójimo. Y recuerde que el evangelio no es llenarnos la boca de cómo amamos a Dios, amo a Dios con todo mi corazón, toda mi alma, no, sino al prójimo también, como a mí mismo. Y déjeme decirle que cuando algo me ocurre, me conmuevo por mí. Sería bueno que también me conmueva por lo que le pasa a la gente, sin necesidad de anestesiarme, para que mi oración cambie, para que cambie mi actitud, para que de pronto yo esté en mi oficina y sé que no puedo andar por todo, pero estoy pensando qué le puedo entregar a esa gente, una palabra de fe, y subo un video, y subo un libro, y subo un concepto, y trato, porque estoy tratando de dar lo que por gracia he recibido. Amados hermanos, todos tenemos cosas de gracia que hemos recibido. Démosla. Si estamos vivos, volvámonos dadores, alegres, porque es mejor dar que recibir. Y la iglesia se ha acostumbrado a recibir los domingos como la víctima, y no somos víctimas de nada. Nosotros tenemos al Señor, vivimos el reino. Sí, vivimos en un sistema, un tiempo difícil, usted también tendrá su trabajo, su familia, su matrimonio, su economía, sus situaciones, pero nosotros tenemos a Cristo y la gente no. Entonces, no nos anestesiemos,
no nos volvamos insensibles por un corazón endurecido o una mente entenebrecida, sino que tengamos misericordia y tengamos sensibilidad, porque necesitamos en este tiempo ser luz en medio de tanta tiniebla. Los bendigo, mis amados, les mando mis cariños a todos los hermanos de Basilea, al apóstol, a Ginesa, a todos. Muchas gracias. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas y después que ustedes lo compartan con el tiempo también, espero pueda alcanzar a otras personas que este mensaje también le despierte. Perdóneme si le hago despertar al dolor, pero es mejor despertar al dolor que estar en estado de coma. Es mejor sentir, yo prefiero sentir un dolor en mi pierna que tener una pierna insensible. Prefiero ser, que me duela lo que está pasando antes de que nada me duela, nada me toque y viva en una burbuja. Ojalá todos podamos tomar conciencia de eso. Lo bendigo, mis amados. Gracias por todo y hasta la próxima.